cara y sello. Respecto a los directivos, el rol de los directivos, su protagonismo, sus funciones, esto para Educación 2020 ha sido fundamental, ¿sí? Nosotros en Educación 2020 comenzamos a trabajar con escuelas y liceos, teniendo la convicción de que si apoyábamos al directivo, apoyábamos en su profesionalización, ayudábamos, acompañábamos en el desarrollo de competencias genéricas, competencias directivas, competencias técnicas también, eso de manera prácticamente, no diría mágica, pero sí de una forma muy correlacionada, y va a impactar en los aprendizajes de los estudiantes. Esa fue una apuesta de Educación 2020 y por eso desarrollamos un proyecto muy interesante y que nos dio mucha experiencia y también nos llevó a tomar decisiones. Si hoy, o sea, mi opinión hoy respecto al rol de los directivos es tan distinta de lo que fue hace 4 o 5 años atrás. Hoy sigo señalando y seguimos como Educación 2020 señalando que los directivos tienen un rol fundamental, es condición. Su liderazgo y liderazgo pedagógico, un liderazgo situado, considerando las necesidades de cada uno de su contexto, pudiendo ser un gestor de alianzas, pudiendo proteger esas necesidades y responder a aquellas, y en eso, ese director que debe también concebir para todo aquello, cuando hablamos de necesidades, cuando hablamos de condiciones, tiene que nunca perder de vista al estudiante. Ese director hoy es tremendamente desafiante hoy día poder ser director de escuela, a mi juicio, ¿sí? Porque no es solo administrativo, no es solo un buen gestor, no es solo aquel que tiene una buena planificación estratégica o buenas relaciones desde el punto de vista del Ministerio de Educación, si pensamos en educación pública, sino que también tiene que tener una muy buena relación con sus docentes, tiene que intencionar, tiene que ayudar a que los docentes efectivamente tengan una apuesta pedagógica, tiene que estar conversando con los docentes y con los estudiantes dentro de aula, conociendo cuáles son las necesidades y, por cierto, desde ahí potenciándolas. Entonces hablamos de un director que es un líder, que logra persuadir, que coloca norte, que coloca foco, que no se pierde respecto a la necesidad de hacerse cargo de que los aprendizajes de los estudiantes es lo más importante, pero ese líder no está en un... Hoy nosotros lo que intencionamos es que no esté como en una especie de podium, mirando y dirigiendo, sino que es aquel que está cercano, es aquel que mira al estudiante, que le pregunta qué es lo que le pasa, que le pregunta qué es lo que ha aprendido, que mira a los docentes, que le importa, ¿sí? Desde ahí tenemos que el rol del director es fundamental, genera las condiciones, una parte. No obstante, hoy como Educación 2020 y por la experiencia que hemos ido desarrollando, nos damos cuenta que no basta. Y que pero tenemos que complementar lo que hoy está fallando en mi país y veo que en muchos países, no solo en Chile. Donde quizás tenemos el mayor problema es en el vínculo docente-estudiante. Y en ese vínculo que hoy hay como una especie de divorcio, no hay relación entre docente y estudiante. Eso es lo que lleva a que, por cierto, los aprendizajes de los estudiantes no se vayan desarrollando, profundos estamos hablando. Entonces, antes pensábamos director, súper buenas competencias desarrolladas, etcétera, etcétera, y eso va a llevar a que el aprendizaje profundo de los estudiantes no es así. No hay una relación directa, ¿sí? Es necesario, pero no es suficiente. El vínculo docente-estudiante es fundamental. Y ese vínculo hoy, especialmente desde un quinto básico hacia arriba, es un vínculo que está quebrado. Los intereses de los estudiantes no tienen relación con los intereses de los docentes. La motivación del docente no se relaciona con las motivaciones de los estudiantes. Los docentes les cuesta mucho comprender al estudiante desde sus
sus cambios que son muy rápidos, ¿no? Hoy tenemos a un estudiante que cambia rápidamente en sus motivaciones y por lo tanto no sabe cómo motivar. Si no tenemos motivación no hay aprendizaje, si no hay interés no hay aprendizaje. Profundo, no de memorístico, memorístico hay. Entonces desde ahí es que nosotros como 2020 consideramos, seguimos trabajando, fortaleciendo las competencias directivas desde un enfoque situado, desde un enfoque pedagógico y, por cierto, un liderazgo que aprende en el camino, liderazgo aprendiz, así hablamos, ¿no? Y por otra parte, estamos también fortaleciendo la relación docente-estudiante. Esa, creemos, es nuestra apuesta, es la fórmula que lleva aprendizajes profundos en ellos, aprendizaje para la vida. Sí. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en Chile respecto a directivos? Hoy no tenemos carrera directiva, lamentablemente, no tenemos una carrera directiva. ¿Esto qué significa? Que no existe una definición clara de qué es lo que, de qué es lo que debe hacer un director una vez que asume como director, como rector de un colegio. No hay una apuesta estatal respecto a su formación en servicio, ¿sí? No está tan claro. Y cómo esa formación en servicio puede llevar a mejor remuneración, a otras validaciones, ¿no? Eso es un pendiente, yo diría, de mi país con los directivos, pero estamos avanzando, de todas maneras. Existe, sí, un proceso de selección muy riguroso. Alta dirección, Servicio Civil y Alta Dirección Pública son quienes tienen la responsabilidad de seleccionar los directivos de escuelas y liceos públicos, de acuerdo a un perfil que desarrolla la misma municipalidad, ¿no? Desarrolla un perfil y dice necesitamos este tipo de directivo. No obstante, la Alta Dirección Pública es la que lleva ese proceso y eso es un tremendo avance. Hay mejoras en los últimos años también en las remuneraciones, se ha profesionalizado y se ha valorado el papel del director en los aprendizajes de los estudiantes. Eso hace 10 años atrás no es como estamos hoy, pero sí falta. No es carrera directiva, yo diría que es un pendiente que tenemos. Respecto al proceso de selección de un director o directora, nosotros creemos que cada unidad educativa, cada escuela, cada liceo tiene un contexto, tiene un entorno, tiene un proyecto educativo. No es que lo consideremos nosotros, sino que lo validamos eso, ¿no? Tiene una autonomía en ese sentido, tiene un sello, tiene una cultura, una forma de hacer las cosas, por una parte. Por otra parte, la unidad educativa puede estar además organizacionalmente desarrollada de manera más inmadura o más madura, ¿no? Podemos tener una organización que puede ser, o una escuela que puede estar funcionando de manera muy desordenada, ¿sí? O establecimientos que ya tienen un funcionamiento muy claro y muy formado y con manuales y todo, ¿no? Y con proyectos. Me refiero con instrumentos de gestión. Desde ese punto de vista, cuando uno selecciona a un director, necesariamente tiene que levantar un perfil que se haga cargo de aquello que pasa dentro del establecimiento, sus necesidades y, por lo tanto, buscas un director que tenga unas ciertas competencias que pueda potenciar ese establecimiento. Desde ahí que la selección no puede ser estandarizada. No es que un director tiene que tener planificación, tiene que saber planificar estratégicamente, tiene que tener una experiencia en gestión, no sé qué cosa. Sí, pueden ser condiciones, puede ser importante. No obstante, y desde ahí pueden haber unas competencias genéricas que uno busca, pero también en el momento de generar un perfil para una unidad educativa es, a nuestro juicio, fundamental que se considere la cultura, se considera las necesidades, el proyecto educativo, lo que quiere lograr el sostenedor, aquel que como el dueño del colegio, ¿no? Y dice, yo quiero que este colegio, hemos compartido, queremos llegar acá, el norte, y desde ahí entonces hay un perfil que tiene que ser
necesariamente diferenciado, ¿sí? Eso desde el punto de vista de la selección. Yo no podría no podría decir con certeza que en mi país eso se está haciendo, ¿ya? Pero sí con certeza existe una norma y la norma permite que esto pase. Si el sostenedor o quien levanta el cargo y dice voy a poner este cargo para concurso, ¿ya? Ese sostenedor tiene todas las condiciones para poder levantar un perfil diferenciado, para hacer un proceso muy riguroso y que efectivamente ese director sirva, funcione, no sé si decirlo de esa forma, pero a ese establecimiento educacional. Lo que no puedo dar certeza es que efectivamente eso se hace, ¿no? Ahí juegan otras variables. Entonces, desde ese punto de vista, si yo pudiese sugerir o pudiese recomendar a Colombia, a la Secretaría de Bogotá de Educación respecto a los directivos, es justamente poner atención en que el proceso de selección de directores es fundamental hacer selecciones diferenciadas, más acá que se valora la autonomía curricular de cada establecimiento educacional. O sea, con mayor razón, ese rector tiene que ser anillo al dedo, tiene que tener unas competencias, unas habilidades, unas formas de relacionarse que hagan que ese colegio efectivamente se potencie. Perfiles estandarizados, con unas competencias que dicen, no, tiene que tener esto, yo diría que eso no te da tanta certeza o no te entrega grados de certeza respecto a si... Más bien te deja como en una apuesta. Mira, es súper bueno, tiene la maestría, tiene el doctorado, tiene esto, tiene lo otro. Es muy fantástico, mucha experiencia, fue rector, 15 años en el colegio privado, no sé, sí, le fue muy bien el resultado. Eso no necesariamente te da certeza de que va a funcionar en este otro establecimiento. ¿Sí? Entonces, ni la estandarización, ni tampoco solo el perfil del personaje, sino qué es lo que yo considero construir un perfil y desde ahí quién se ajusta más a aquel perfil para ese establecimiento. Hoy la formación de directivos debiese estar más centrada a desarrollar un liderazgo aprendiz, a nuestro juicio. Es decir, aquel que está permanentemente aprendiendo de los procesos, se está retroalimentando de lo que sucede, de la experiencia, de la vida, y eso lo pone a disposición. Eso conlleva, por cierto, a mejorar sus competencias y por ende mejorar su dirección, ¿no? La formación entonces tendría que llevar a ese director a que esté en una relación mucho más horizontal con su comunidad educativa, aprendiendo de los padres, de los profesores, de los estudiantes, de la comunidad, ¿no? Y desde ahí aprendiendo, me refiero a estar mirando, a estar considerando, y eso retroalimentando y lleva a mejoras, a nuestro juicio, en el proyecto, en la dirección, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, el liderazgo aprendiz que se ha situado, que ya lo estábamos hablando, entonces la formación debiese estar más en ese liderazgo situado, ahí, acá. Estas son las condiciones. Es distinto como yo desarrollo mi liderazgo acá o como yo direcciono acá a como direcciono acá. Y por cierto, debiese la formación intencionar la transformación del sistema educativo que tenemos hoy. Y acá es súper grande lo que acabo de señalar, pero nos pasa que si seguimos teniendo directores que logra que el funcionamiento del establecimiento, pero directores que refuerzan y mantienen la práctica docente, que es una práctica conservadora, una práctica muy tradicional, donde no se hace cargo de los intereses de los estudiantes, sino más bien lo que hace es transmitir información. Si seguimos con ese tipo de liderazgo, vamos a seguir
teniendo estudiantes que son analfabetos funcionalmente, que no comprenden lo que leen, que no les importa la escuela. El rol del establecimiento de la escuela está, el papel de la escuela está cada vez más en discusión. Hoy se discute cuál es el rol, qué es lo que hace que la escuela haga diferencia en la vida de ese estudiante. Entonces, si es que tenemos un director que potencia un sistema educativo tradicional, conservador, basado entonces en la transmisión de información, en desarrollar un aprendizaje mecánico y un aprendizaje lineal, donde el niño no logra, o más bien logra descifrar las palabras, pero no comprender lo que dice, no logra resolver problemas, sino que más bien seguir un procedimiento según lo que le dijo el profesor de matemática. Si hacemos eso, estamos perdidos. Hay que llevar a la transformación y desde ahí la formación de los directores tienen que estar en la línea de la innovación pedagógica.